Hola a todos, soy el profesor Francisco, bienvenidos a mi canal. Hoy día les tengo este ejercicio de dinámica. Dice lo siguiente: en una empresa se desea instalar un bloque que pesa 500 newton, ahí está el bloque de 500 newton, según se muestra en la figura. Tenemos entonces acá una tensión 1, que la vamos a indicar inmediatamente acá. Entonces esta va a ser nuestra tensión 1. Acá tenemos otra tensión 2, ¿no es cierto?, con el ángulo de 40 grados y abajo un ángulo de 16 grados. Bueno, en estos casos siempre es recomendable hacer el diagrama de cuerpo libre, y nosotros podríamos teóricamente acá trazar imaginariamente una línea imaginaria acá, que es el eje X. Fíjense que acá este ángulo de 40 grados tengo una paralela, por lo tanto acá este ángulo es igual, por lo tanto son ángulos alternamente paralelas. Y por otro lado también tengo este ángulo acá de 16 grados. Este sería entonces el eje X, es positivo. Aquí puedo tener el eje X negativo. Y por acá podemos tener entonces el eje Y, el Y positivo, y hacia abajo el Y negativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a trazar lo que sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Y entonces tendríamos por un lado la tensión 2, esta tensión 2 que está apuntando en este sentido. Esta sería la tensión 2. Aquí tendríamos este ángulo de 16 grados. Por otro lado tenemos la tensión 1, que yo la voy a dibujar de esta manera. Ahí está la tensión 1. Y un ángulo de 40 grados. Por otra parte tenemos también acá nuestro peso, que serían 500 newton. Ahí estamos. Entonces, este es un punto acá que es como un nodo donde confluyen distintas tensiones. Acá tenemos entonces el eje X positivo, acá tenemos el X negativo, aquí está el Y positivo y por este lado el Y negativo. Muy bien, vamos a hacer entonces las ecuaciones de equilibrio en el eje X. ¿Cuáles serían las ecuaciones de equilibrio en el eje X? Entonces vamos a tener esta tensión 2, si yo la proyecto en el eje X, me quedaría T2 coseno de 16 grados. Y fíjense que esta tensión 1, si yo la proyecto en el eje X, en el lado negativo, me quedaría menos T1 coseno 40. Coseno de 40 grados, como no hay más fuerza, eso sería igual a 0, dado que el cuerpo está en reposo. Eso sería en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, en el eje Y yo podría considerar que tenemos por este lado la tensión 1, si yo la proyecto en el eje Y me quedaría T1 seno de 40 grados, y en el lado negativo vamos a tener menos 500, que es este peso, 500 newton, y además esta tensión 2 que está en el lado negativo, que sería T2 seno de 16. T2 seno de 16 grados, y eso sería igual a 0. Esa es la sumatoria de las fuerzas. Nos encontramos con un sistema de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden utilizar cualquier método que les permita resolver estas dos incógnitas, con estas dos ecuaciones. Yo voy a despejar acá T1. Voy a despejar T1 y esa tensión 1 la voy a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces, esta es la ecuación 1, a esta le vamos a llamar ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá entonces de esta ecuación? De la ecuación acá, T2 coseno de 16 menos T1, vamos a despejar y me va a quedar de la siguiente manera. T2 coseno de 16 grados. Esta tensión 1 negativa la voy a pasar a la derecha y me va a quedar entonces T1 coseno 40. Y finalmente de aquí entonces voy a despejar T1. Con lo cual me va a quedar T2 coseno de 16 partido por coseno de 40 grados. Y eso va a ser igual a la tensión 1. De tal manera que esta sería entonces nuestra tensión 1, que la vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces T1 lo reemplazamos por esta expresión, de tal manera que me quedaría entonces T2 coseno de 16 partido por coseno de 40 grados. Fíjense que T1 está multiplicado por seno 40, por lo tanto acá colocamos seno de 40 grados, menos
500 menos T2 seno de 16 grados, y eso sería igual a C. Observemos acá que tengo esta expresión, esto que está acá, seno 40 partido por coseno 40, yo lo puedo escribir de otra manera. Yo podría decir que 2 coseno de 16, y seno 40 partido por coseno 40 es lo mismo que la tangente de 40 grados, menos 500 y menos T2 seno de 16 grados igual 0. Entonces de esa manera tendríamos nuestra ecuación de equilibrio en función de T2. Lo que podemos hacer aquí entonces es factorizar. Vamos a factorizar acá de la siguiente manera. Entonces yo voy a tomar acá T2, paréntesis, coseno de 16 grados, tangente de 40, y este otro término me va a quedar entonces seno de 16, que era el otro término que tenía T2. Ahora, esta fuerza, esta tensión de menos 500, la pasamos a la derecha con su signo opuesto. Ahora, para despejar T2, entonces todo esto que está multiplicando pasa entonces a la derecha dividiendo, de tal manera que me va a quedar entonces 500 dividido coseno de 16 tangente de 40 menos seno de 16 grados. De tal manera que si nosotros reemplazamos toda esta expresión, nos va a quedar entonces finalmente 941,70 newton. ¿Okay? Ahí tendría nuestra tensión 2. Si queremos calcular la tensión 1, podemos utilizar entonces esta expresión de acá, de tal manera que la tensión 1 me quedaría entonces T2 coseno de 16 partido por coseno 40. Si nosotros reemplazamos, entonces me queda 941,70 coseno de 16 partido por coseno de 40 grados. ¿Ya? Y al resolver todo esto, entonces nos queda finalmente una tensión de 1181,68 newton. Esas serían entonces las tensiones que estarían actuando en este caso, en este problema. Entonces aquí lo que nos interesaba a nosotros determinar, que nos aparecía en la pregunta, era, ¿cuál era la tensión de 1 y de 2? ¿Para qué? Para que este cuerpo de 500 newton permaneciera en equilibrio, ¿ya? Y de esa manera entonces llegamos al resultado. Bueno, entonces les dejo acá este ejercicio. Cualquier duda, consulta, me la hacen llegar, sus comentarios, y nos estamos viendo en el próximo video. Que estén muy bien.